La estadística. La estadística es una ciencia aplicada a cualquier ámbito de la vida cotidiana y por medio de métodos y procedimientos se encarga de recopilar, ordenar, analizar e interpretar información obtenida de una muestra, con el fin de inferir acerca del comportamiento de la población respectiva. La estadística se divide en dos tipos: estadística descriptiva, que comprende las técnicas utilizadas para llevar a cabo el estudio, y la estadística inferencial, que es decir, la acción de predecir algo que va a pasar, como en los juegos de azar. Al estudiar estadística o al llevar a cabo su utilización, debemos de tener en cuenta algunos conceptos, como qué es población. La población es un conjunto de observaciones que poseen una característica en común, la cual se desea estudiar y representa la totalidad de elementos de un determinado estudio. La población se puede clasificar en población finita e infinita. Eso quiere decir que la población puede tener un número total de elementos conocido o puede tener un número total de elementos infinitos. Un claro ejemplo de uno sería la población de un salón de clases en una escuela. Esa sería una población finita. Una población infinita, en cambio, podría ser la cantidad de bacterias o de microorganismos presentes en 100 litros de agua. En sí sería finita el número de elementos en esta población, pero debido al gran volumen que se está manejando y a lo complicado que es obtener un número preciso, exacto, de esa población, podría decir que es una población infinita, además de que se están reproduciendo constantemente. La muestra. La muestra es un subconjunto de la población y debe ser representativa o no sesgada, es decir, debe de representar fielmente a la población total. Es una cantidad menor, pero tiene las mismas características que la población que estamos estudiando. A ver, otro concepto de ver también es el parámetro. El parámetro es cualquier característica de la población que sea medible, por eso representa a la población. Un parámetro es como las características que poseen ciertos individuos, tanto de una muestra como de una población. Y como sabemos que la muestra es representativa de la población, los parámetros de la muestra deben ser representativos al parámetros de la población. Otro concepto es el dato. Es como lo más básico, la base. Un dato es la recopilación, registro o anotación de una característica o un valor en particular que toma la variable en estudio. Los datos pueden ser cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos quiere decir cantidades, números, cifras. Cualitativos son como los rasgos, las cualidades. A ver, la variable. La variable es una característica que presenta las unidades o datos que componen una población y es lo que se desea estudiar. Según los datos recopilados, las variables se clasifican en variable cualitativa o variable cuantitativa. Como ya hemos dicho, cuantitativas son las que pueden llevarse un conteo y cualitativas son las cualidades de dicha variable. A ver, la variable cualitativa representa datos que indican cualidades, atributos, características, propiedades, entre otros, como el color de piel, la nacionalidad o el género. En cambio, una variable cuantitativa representa los datos numéricos que son medibles, como la edad, la estatura o los precios de un producto. En la estadística tenemos lo que llamamos estadística descriptiva, lo cual sería la representación de los datos o la información recaudada para su presentación. Para tal fin, debemos de llevar a cabo la recolección de los datos, en primer paso. Para esto empleamos los métodos de recolección de datos, que son los medios por los cuales se van a obtener los datos. Entre los métodos más comunes se encuentra la encuesta. Para esto, debemos de tener primero una fuente de datos, la cual son los registros administrativos, encuestas, artículos, libros, experimentos, de donde se van a obtener los datos a estudiar. Después,
de un correcto diseño y ejecución de los métodos para la recolección de datos, estos tienen que ser revisados, corregidos, ordenados y clasificados para poder realizar una correcta representación gráfica de los resultados. Entre las herramientas con las que contamos para la representación de los datos obtenidos, tenemos la tabla de frecuencia, la cual su objetivo es resumir los datos recolectados por medio de agrupaciones de los datos en categorías o clases, indicando en ella el número de observaciones en cada categoría. Por ejemplo, el intervalo de clase, entre otros. También tenemos, bueno, para este punto, en este punto, para la representación de los datos, lo que usualmente se hace es uso de las medidas de tendencia central, ya cuando vamos a proyectar la información, o sea, el resultado obtenido de nuestra recolección de datos. Entre ellas tenemos la media, la moda y el rango. Por ejemplo, la media es el resultado producido al sumar todos los datos obtenidos en nuestra muestra y dividirlo por el número total de datos. Es como un promedio, por así decirlo. Además tenemos la moda, la cual es el valor que más cantidad de veces se repite en todo el conjunto de datos. También, entre otros, tenemos a la mediana, la cual es el punto medio de los valores de una serie de datos después de haber sido ordenados según su magnitud. En sí, la mediana es la parte que se encuentra en medio de todos. Después de organizar todos los datos de mayor a menor, la mediana es el que se encuentra en el centro. El número que se encuentra precisamente en el centro es la mediana. En todo caso de no contar un solo dígito en el centro, tomamos los dos centrales, los sumamos y los restamos entre dos, o sea, como que obtenemos la media, y entonces el resultado será la mediana. A ver, pero al momento de representar y exponer los datos, a veces es necesario recurrir a otro tipo de medidas, las cuales son llamadas medidas de dispersión. El rango es la medida de dispersión más simple o sencilla, y consiste en obtener la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de los datos en una distribución estadística. La desviación media es la diferencia entre cada valor de la variable estadística y de la media aritmética, dividido entre el número de observaciones en la muestra. Es la desviación que está teniendo nuestros datos con respecto a la media aritmética, basándonos en el número total de elementos de nuestra muestra. A ver, entonces podemos decir que la desviación media es una medida de dispersión y se utiliza para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas en determinada variable. A ver, otro de los temas que abordamos en la materia de estadística es el estudio de probabilidad. La probabilidad se divide en dos enfoques. El enfoque clásico, que parte del supuesto de que todos los resultados de un experimento son igualmente posibles. O sea, por ejemplo, sería el arrojar un dado. Todas las caras, o cada una de las 6 caras del dado, tiene la misma probabilidad de caer, o sea, de tocar. Por eso se dice que puede tener un enfoque clásico. Y el enfoque empírico que se basa en el número de veces que ocurre el evento como proporción del número de intentos conocidos. Por ejemplo, la cantidad de veces que cae águila después de haber sido lanzada una moneda 5 veces. Para esto, primero que nada debemos saber qué es un experimento, el cual es todo proceso de observación o ejecución de un fenómeno cuyo propósito es obtener observaciones sobre algún estudio de interés. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento, y este puede ser finito o infinito, como las caras de un dado o de una moneda. De estas, ¿cómo decirlo? De estas observaciones, o sea, de estos puntos, en un experimento ocurren eventos. Un evento o suceso, también se puede llamar así, es el resultado de uno o más de los posibles resultados
de hacer algo. Por ejemplo, la cantidad de veces que se obtiene cara al aventar 5 veces una moneda al aire, como ya lo he dicho. Cada de esos viene siendo un evento o suceso. Si deseamos calcular la probabilidad de que un evento suceda o la cantidad de veces que puede suceder, hacemos uso de las técnicas de conteo. Se les denomina técnicas de conteo a las permutaciones, combinaciones y también al diagrama de árbol, las cuales nos permiten encontrar el total de resultados posibles en un experimento. Uno de los más básicos es el diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una gráfica útil para organizar cálculos que implican varias etapas. Además del diagrama de árbol, contamos también con la permutación, la cual son los arreglos diferentes que se pueden hacer con los elementos de un grupo. En las permutaciones o en este tipo de arreglos se debe considerar el orden de los elementos incluidos. Otra de las técnicas que también utilizamos es el uso de las combinaciones, las cuales son arreglos diferentes que se pueden hacer con los elementos de un grupo. En estos arreglos, por así decirlo, el orden de los elementos incluidos no es de mucha importancia. O sea, no es indispensable contar con un orden, como en las permutaciones, que el orden sí es básico. Pero una definición de probabilidad requiere de precisar ciertas, ¿cómo decirlo?, leyes de axiomas que debe cumplir una función de probabilidad. Una de ellas es el teorema de conjuntos, el cual mide la posibilidad de que dos o más eventos sucedan al mismo tiempo, y su característica esencial es que debe de ser bien definido. Es decir, determinar que dado un objeto, un elemento particular, pertenece o no a un conjunto de elementos, o a una población, como deseamos llamar. Otro es el teorema de Bayes. Dentro de la teoría probabilística, proporciona la distribución de probabilidad condicional de un evento A dado otro evento B, es decir, sea A1, A2, AN, un conjunto completo de sucesos incompatibles entre sí. Por ejemplo, la probabilidad de que se obtenga una mala cosecha dado que las plagas atacaron fuerte los cultivos. Probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que también sucede otro evento B. Es decir, para que el evento A suceda, al mismo tiempo debe de suceder un evento B. O sea, está condicionado. Por ejemplo, para que llueva, se necesita que haya nubes. Si no hay nubes, no hay lluvia. Al plasmar la información debemos de hacer uso de la distribución de probabilidades. Una de ellas son las distribuciones discretas. Las distribuciones discretas se utilizan cuando el resultado de una experiencia aleatoria puede ser un conjunto finito de n posibles resultados, todos ellos igualmente probables. La distribución binomial es una distribución discreta que se presenta con frecuencia, en donde se realizan n veces el ensayo de Bernoulli. Otra distribución es la distribución hipergeométrica, la cual es una distribución discreta relacionada con muestreo aleatorios y sin reemplazo. Es decir, muestra que se va sacando no está siendo reemplazada. O sea, que la probabilidad de que suceda un evento determinado es más probable o menos probable según se vaya realizando la distribución hipergeométrica. O sea, se van sacando muestras, van quedando menos conjuntos en la población y es más probable de que una cosa pase o que no pase. Dice, por otro lado tenemos las distribuciones continuas, la cual puede ser considerada como una función que asigna a un intervalo de la variable aleatoria continua x su valor de probabilidad correspondiente, es decir, la probabilidad de que un evento ocurra en un intervalo de la variable o en cierto tiempo, por así decirlo, en una parte específica de la variable. Una de este tipo de distribuciones es la distribución uniforme, la cual es la distribución que surge al considerar una variable aleatoria
que toma valores equiprobables en un intervalo finito, es decir, que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, todos ellos con la misma probabilidad de suceder. La distribución normal es una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos naturales, sociales y psicológicos, dado a su campo de estudio, por así decirlo. La gráfica de su función tiene una forma acampanada y simétrica respecto de un determinado parámetro estadístico, haciendo muy práctica la expresión de las medidas de tendencia central. Me hubiera gustado poder mostrar uno de los ejemplos de esa distribución de gráfica, pero no la tengo en este momento a la mano. Tenía un archivo con todos los datos, pero lo extraví. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, lo que nos concierne. Cuando necesitamos analizar a una población, pero resulta demasiado grande, o bien necesitamos hacer una estimación rápida, recurrimos a una estimación de parámetros. Un parámetro es un valor de resumen para una población o proceso. Por lo tanto, la estimación de los parámetros consiste en analizar los resultados de una muestra con el objetivo de predecir el valor que corresponde al parámetro poblacional, o sea, al total. Tomamos una muestra que sea representativa de la población y realizamos el estudio de sus parámetros. Entonces podemos considerar que los resultados de los parámetros de la muestra son equiparables a los resultados total, como si hubiéramos hecho un experimento pero con la población completa. La estimación es un valor estadístico observado de un parámetro. Existen dos tipos de estimación concernientes a la población: la estimación puntual y la estimación por intervalos. Los estimadores puntuales que más se utilizan son la media de la proporción de la diferencia entre dos medias poblacionales o de la diferencia entre proporciones poblacionales, varianza y desviación estándar. Un buen estimador debe satisfacer los 4 criterios o cualidades, los cuales son insesgado, eficiente, consistente y suficiente. Sin embargo, en la práctica uno tendrá más peso que otros. Nos vamos a topar con diferentes situaciones en las que uno va a ser más fuerte, por así decirlo, que los demás. La media es un estimador centrado y consiste de la media poblacional. El resultado es válido sin importar la distribución de probabilidad de la población de interés. En la estimación puntual de la proporción, la población es dividida en subconjuntos en función de alguna característica determinada, de forma que la proporción de la población que posee la característica es P y la que no lo posee es 1 menos P. Como tenemos bien sabido, 1 es el total, es como el 100%. Cierta población tiene la característica P, por ejemplo, el 20% de la población tiene la característica P. Entonces, la que no lo posee es 1 menos P, que sería, por ejemplo, del 100. Si cierta muestra tiene una característica del 20% del total, entonces el otro que no la posee sería 1 menos P, sería 100 menos 20, 80. O sea, el 80% del resto de la población no posee la característica. La estimación por intervalo es un conjunto de valores que se utiliza para estimar un parámetro de una población. Es decir, establece un intervalo dentro del cual es muy probable que se encuentre el parámetro poblacional. Para ello se puede utilizar el intervalo de la media de la población o la proporción de la población. También podemos emplear la distribución muestral, la cual considera todas las muestras posibles que pueden tomarse de una población. Es decir, su estudio permite calcular la probabilidad que se tiene dada una sola muestra de acercarse a un parámetro de la población. La distribución muestral de las medias es la distribución de medias muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. N vendría siendo el tamaño de la muestra.
O podemos emplear también la distribución muestral de la diferencia de medias, que es una prueba de las diferencias entre varias muestras poblacionales. Cuando vamos a llevar a cabo un experimento, se hace primeramente el planteamiento de una hipótesis, que es una estimación del resultado final del experimento. Para esto podemos definir dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula: en toda investigación en la que tenemos uno o más grupos, se planea una hipótesis. La hipótesis nula es aquella que nos dice que no existen diferencias significativas entre los grupos estudiados. También tenemos la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es aquella donde aparecen variables independientes distintas de la primera que se formuló. Son como las diferencias. Al realizar las pruebas de hipótesis, hay dos tipos de errores que se pueden cometer. El error del tipo 1: si usted rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, comete un error del tipo 1. Si se rechaza una hipótesis siendo verdadera, ya cometimos el error del tipo 1. En cambio, el error del tipo 2, cuando la hipótesis nula es falsa y no la rechazamos, se comete el error del tipo 2. Cuando la hipótesis nula es errónea y aún así la tomamos como verdadera, estamos cometiendo el error del tipo 2. Para corroborar una hipótesis se recurre a las pruebas de hipótesis, las cuales pueden ser por medio de la media. Se aplica cuando la varianza poblacional es conocida y el tamaño de la muestra es grande, o se sabe que la población sigue o tiene una distribución normal. O podemos utilizar la corroboración de la hipótesis de la proporción, que se trata de efectuar una prueba de hipótesis acerca de la proporción P de elementos con cierta característica en una población. De la varianza como medida de dispersión ofrece una mejor visión de la dispersión de los datos. Por ello, cuando se desea probar una hipótesis acerca de la varianza, se pueden utilizar las medidas estadísticas con las que se construyó el intervalo de confianza. Esto se realiza por medio de una distribución de Higgs cuadrada. Ahora, hablemos del experimento y la importancia del diseño de experimentos. Por último, el diseño experimental proporciona una cantidad máxima de información pertinente al problema bajo investigación, y es importante que el diseño o plan sean tan simples como sea posible, es decir, debe ser eficiente tanto en lo estadístico como en lo económico. Es necesario conocer la terminología que se maneja en el diseño de experimentos, como lo son tratamiento, unidad experimental, error experimental, factor y variable de interés. Es necesario también conocer los principios básicos que se manejan en el diseño de experimentos, como lo son reproducción, aleatorización y control local. El análisis de la varianza es una técnica muy utilizada en el análisis de datos del diseño de experimentos y se usa para comprobar si existen diferencias significativas en las medias o en los tratamientos, por lo que se utiliza una prueba para diferenciar de dos medias, para la diferencia de dos medias. Los diseños básicos y de uso común en trabajos de investigación pueden ser o son el diseño completamente aleatorio, diseño de bloques aleatorios o el diseño cuadrado latino. Es el diseño más simple y aplicado en diseños experimentales, en el cual los tratamientos son asignados completamente al azar a las unidades experimentales. Espero haber tratado eficientemente y correctamente los temas de esta unidad. Espero y esté completo mi trabajo y que sea de su completo agrado. Muchas gracias.